Vamos a tratar de darles lo más importante. Sin embargo, es un tema muy extenso y en muchos de los casos es un tema muy complejo, ¿sí? He visto de que con los avances ahora en lo que es genómica, proteómica y biología celular, el detalle de la farmacodinamia se ha vuelto mucho más complejo, tanto así que ustedes van a ver que hay ahora solamente libros de farmacodinamia para poder entender cómo actúan los fármacos. Y en esto empezar con algo que nos comentaba William Osler, en que el médico nunca va a poder ser reemplazado con una máquina debido a la variabilidad de las personas, debido a la variabilidad de las especies, debido a la variabilidad de las razas, ¿sí? Y en eso es por eso que la medicina es considerada más como una ciencia y no como un arte. En esto, bueno, seguros que han podido avanzar lo que es la parte farmacocinética, ya simplemente recordarles y mostrarles un poco de lo que significa la relación entre la farmacodinamia y la farmacocinética. Cuando hablamos de la farmacodinamia como tal, tenemos asociada a la farmacocinética, no olvides que en la farmacocinética estudiamos desde el momento que el fármaco ingresa hasta el momento en que el fármaco sale, ¿sí? En eso, desde que el fármaco es administrado, desde que este llega a cierto tipo de concentraciones, pero cuando se cruza o cuando vemos esa relación entre farmacocinética y farmacodinamia, cuando vemos el efecto farmacológico. ¿En qué sentido? ¿Sí? El momento en que esta dosis ha llegado a una concentración específica en lo que es la biofase, ¿sí? Y se logra el efecto farmacológico, es ese momento en el que la farmacocinética se conecta con la farmacodinamia. El poder entender la farmacodinamia como tal, en un momento lo vamos a definir, ¿sí? Nos permite el poder entender cómo va a funcionar este fármaco. Sin embargo, simplemente recordarles lo que ya han avanzado y lo que ya han podido revisar ya con las otras teóricas y con los otros docentes, el volumen de distribución, la salida de eliminación, el aclaramiento, la absorción, la biodisponibilidad, asociado al régimen de dosificación, entre lo que es el intervalo y la dosis, ¿sí? Definen mucho el momento de que hablamos y el momento que tratamos de entender cómo funciona el fármaco, ¿sí? La farmacocinética, la farmacodinamia no sería nada sin la farmacocinética a través de lo que les estoy comentando. Obviamente, como ya les decía, ninguna persona va a procesar el fármaco. Luz no va a procesar igual que el compañero del fondo, ni que la compañera. Uno tarda más, el otro tarda menos, a uno le provoca una reacción adversa, al otro no, ¿sí? Esa variabilidad de respuesta y la variabilidad de poder absorber desde el fármaco y ver cómo este actúa, varía de una persona a otra. Los que van a escuchar, ¿no? No es que a mí no me hace efecto, pero a mí sí, ¿sí? O como cuando vamos y le echamos unos tragos, ¿no? Yo con 2 tragos estoy ya, el otro con 20 tragos para nada, ¿verdad? Es que es lo mismo. Esa variabilidad, ¿ya? Nos define el momento de poder entender tanto la farmacocinética como la farmacodinamia. Definamos farmacodinamia. Es aquella parte de la farmacología que va a ser los mecanismos de acción, ¿sí? De aquí para adelante, cuando te digan farmacodinamia, tú directamente piensas en mecanismos de acción, ¿sí? Farmacodinamia de las benzodiazepinas, mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Farmacodinamia de los antibióticos, mecanismos de los antibióticos, ¿sí? Es el mecanismo de acción de los fármacos y los efectos bioquímico-fisiológicos intracelulares, ¿sí? Podemos decirlo hasta moleculares, si me quieren entender aquello, ya que desarrolla el fármaco en una célula, en un organismo, etc. ¿Sí? En ese sentido también, el mecanismo de acción de los fármacos se analiza desde el nivel molecular, ¿ya? Y la farmacodinamia estudia cómo una molécula de un fármaco y sus metabolitos interactúan con otras moléculas originando una respuesta a lo que denominamos acción
farmacológica. ¿Sí? Entonces, de esa forma definimos lo que es farmacodinamia. ¿Ya? Sigamos, por favor, y vamos a ver unas definiciones. Ya dijimos que es farmacodinamia, veamos qué es mecanismo de acción. El mecanismo de acción va a ser el conjunto de acciones y efectos que generan una modificación molecular. El momento que el fármaco o el ligando se une a su receptor, este receptor desencadena lo que llamamos eficacia o la actividad intrínseca. Todo ese movimiento intracelular es el mecanismo de acción. ¿Sí? Ahora, veamos qué es el efecto. El efecto es la consecuencia final de esa unión que es clínicamente apreciable y a veces cuantificable. El efecto básicamente es lo que ves clínicamente. Puedes medir con la presión arterial, puedes medir con la temperatura, con la taquicardia. El efecto es la manifestación clínica del fármaco. ¿Sí? Y el modo de acción es la serie de eventos que enlazan el mecanismo de acción con el efecto. Y ahora vayamos un poco más allá, ¿sí? Si bien la farmacodinamia es aquella ciencia en la que estudia el mecanismo de acción de los fármacos, ¿sí? Vamos a ir comenzando a hablar de algunos conceptos que son importantes, como este concepto que es el de receptor farmacológico, ¿sí? Si bien la farmacodinamia nos muestra los mecanismos de acción, tenemos que entrar a hablar de los receptores farmacológicos para poder entender el mismo, ¿sí? ¿Qué es un receptor farmacológico? Es un componente de una célula, algunos libros dicen macromolécula, ¿sí? ¿Ya? Que interactúa con una molécula iniciando una cadena de eventos bioquímicos intracelulares que generan efectos moleculares de respuesta. Son el principal objeto de estudio de la farmacodinamia. Es importante aclarar, ¿sí?, que la mayoría de los fármacos o la mayoría de todo lo que vamos a estudiar este año actúan a través de receptores. Pero hay otro tipo de situaciones, en un momento les voy a mostrar, que no actúan a través de receptores. Pero la mayoría de los fármacos en este momento tienen que ustedes meterse en la cabeza, tienen un receptor donde van a actuar. ¿Sí? En eso tenemos algunos mecanismos que no están mediados por receptores. Por ejemplo, las interacciones con enzimas, los efectos osmóticos, los radioisótopos, la quelación, los efectos indirectos, ¿ya? Son mecanismos de acción que no están asociados, ¿ya?, al uso de receptores, ¿sí? En otras palabras, tenemos otros fármacos como ser, ¿ya?, desde el uso de cierto tipo de diuréticos de tipo osmótico, como el manitol, ¿sí?, por ejemplo, la colchicina, que actúa a nivel de la tubulina, ¿sí? Después, en el caso de los radioisótopos, los fármacos que actúan contra el cáncer, que directamente actúan en el DNA, no actúan sobre receptores, ¿sí? Pero esos son mecanismos que no están mediados por receptores. Ahora, veamos. Cuando nosotros tenemos un ligando, cuando hablo de ligando me refiero al fármaco que va a ir a unirse al receptor, ¿sí? A eso me refiero con ligando. Cuando tengo un ligando, tengo un fármaco que se une, ¿sí?, en un receptor, ¿ya? Este va a desencadenar una serie de acciones intracelulares. Va a estimular enzimas, va a abrir canales, va a generar moléculas transportadoras, va a activar segundos mensajeros, ¿ya? Todo eso, ¿sí?, ¿ya? Todas esas acciones, ¿ya?, se denominan eficacia o se denomina eficacia. Para algunos otros autores se denomina actividad intrínseca. En un momento vamos a aclararlo. Sin embargo, una vez que se une el fármaco al receptor, se forma lo que llamamos el complejo fármaco-receptor, ¿sí? La mayoría de las veces los fármacos van a estar ubicados en la membrana celular, pero no siempre. La mayoría de las veces, por ejemplo, los sistemas de segundos mensajeros sí o sí son a nivel membrana celular, pero tenemos otros a nivel citosol, tenemos otros a nivel nuclear, ¿sí? Ya. En eso es que tenemos que entender primero, ¿ya?, la naturaleza de los receptores farmacológicos. Si bien estas son moléculas con que los fármacos son capaces de interactuar en forma selectiva, ojo, doctores, el momento que
el fármaco activa un receptor, no solo activa un receptor. Si les explicamos eso en forma didáctica, que va a llegar, va a activar el receptor tipo M1, este M1 muscarínico va a desencadenar todos estos efectos, es un ejemplo, es una forma de enseñarles. Ningún fármaco solo activa un receptor, activa una serie de receptores a la vez. Este receptor, si bien supongamos que es un canal iónico, ¿ya? Va a activar un segundo mensajero, va a activar un sistema enzimático, va a activar varias cosas a la vez. Es por eso que la farmacología aún es una ciencia que no tiene muchas cosas dichas, ¿sí? Aún seguimos estudiando, seguimos revisando, seguimos investigando, ¿sí? En eso, si bien el fármaco puede ser específico, fíjense el cuadradito que entra en la rendija. Si esto fuera redondo, no entraría, ¿verdad? En eso, doctores, en teoría hay un receptor para un fármaco, esto sí, pero este receptor puede activar otros tipos de receptores a la par, ¿sí? Así que no nos quedemos simplemente con que activa solamente este receptor y punto. En ese sentido, hay mucho todavía por decir, ¿sí? En eso, cuando hablamos de los receptores farmacológicos y su interacción con los receptores, con los fármacos, ¿sí? Siendo esta la base de la acción farmacológica, hay que entender que los receptores son quienes determinan las relaciones cuantitativas entre la dosis y la concentración de un medicamento. Es por eso cuando hablamos hace un rato de lo que es dosis y farmacocinética y lo entrelazábamos con farmacodinamia, ¿sí? Y es que ahora me voy a saltar un poco y quiero mostrarles una grafiquita o un cuadrito, es este. Y es aquí que voy y que quiero mostrarles, miren, el momento que tú tomas un fármaco, te lo has tragado, ha llegado a tu pancita, se está absorbiendo y demás. Fíjate, la curva que va a ser el fármaco siempre va a ser esta, ¿sí? Vas tomando, está comenzando a subir a nivel plasmático, sube y llega a su concentración máxima. Sin embargo, hay un punto que se llama la concentración mínima efectiva. Esta concentración mínima efectiva, doctores, es la concentración o la dosis mínima a la cual vamos a comenzar a ver el efecto farmacológico deseado, ¿sí? Ahora, a partir de este momento, de esta concentración mínima efectiva, tú vas a ver cómo está actuando el fármaco y cómo puede modificar o cómo puede amplificar o cómo puede suprimir la función. Un fármaco, doctores, no crea funciones, ¿sí? Un fármaco o estimula o inhibe, ¿sí? Así que por ahí nos saquemos de la cabeza de que un fármaco puede hacer cosas extraordinarias cuando no, simplemente estimula algo que ya tiene acá en nuestro organismo o lo inhibe. Ahora, en eso, doctores, esta concentración mínima efectiva es la concentración mínima en el tema de dosis que necesitamos para poder lograr el efecto terapéutico. Ahora, conforme va subiendo, llega a lo que llamamos una meseta, digamos, ¿ya? Pero fíjense más arriba hay una línea que se llama concentración mínima tóxica. A partir de esa línea vamos a comenzar a ver efectos adversos, vamos a comenzar a ver reacciones adversas, efectos tóxicos a partir de esa línea, ¿sí? Todo va a ser dependiente de la dosis. Si yo no le doy la dosis adecuada para poder llegar a la concentración mínima efectiva, nunca voy a lograr el efecto terapéutico, ¿sí? Y esto normalmente siempre va a depender de la cantidad del medicamento, es decir, la dosis, pero también va a depender del peso y la talla del individuo, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que se relaciona lo que hace un rato revisábamos y les explicaba y les decía. La dosis es directamente proporcional, ¿ya?, a la activación de receptores. Con buena dosis vamos a poder ocupar varios receptores, ¿sí? Con mala dosis o dosis baja, unos cuantos receptores y no vamos a lograr el efecto terapéutico esperado, ¿sí? Si no llegamos a cubrir esto, no vamos a llegar a cubrir la cantidad de receptores que esperamos, ¿sí? Bueno, voy a empezar de nuevo. En eso es que
Si bien los receptores son responsables de la selectividad del efecto de un medicamento, ¿sí? Pero también la dosis y la cantidad del fármaco es quien puede definir aquello. Los receptores median las acciones de los fármacos agonistas y antagonistas. Sí, efectivamente, nosotros lo vamos a ver. Ya, esto vamos a saltarlo y vamos a ir a esto. ¿Cuáles son las respuestas funcionales a los receptores? ¿Qué hacen o qué generamos en el momento que activamos un receptor? Generamos tres situaciones. Generamos modificaciones de los movimientos de los iones, ¿sí? Como consecuencia de los potenciales bioeléctricos, en cuyo caso el receptor suele estar ligado a canales iónicos. En esto el receptor llega, activa un canal y o genera la entrada o salida de algún tipo de ion o catión, ¿sí? O aumenta su conductancia. Segundo, generamos cambios en la actividad de múltiples enzimas. O activamos o inhibimos un sistema enzimático, sí o sí. O modificaciones en la producción y o estructura de diversas proteínas. Estamos hablando de los segundos mensajeros. Nuevamente, y ahora para recapitular. Normalmente la naturaleza de un receptor es de naturaleza proteica. Normalmente, ¿sí? Hay muchos libros que dicen, se quedan con el tema de naturaleza proteica, pero está actualmente demostrado que no solamente son proteicos, ¿sí? Pueden ser glucoproteicos, pueden ser ácidos nucleicos, ¿sí? Pueden ser hasta de naturaleza lipídica los receptores. Así que no nos quedemos solamente con aquello, ¿sí? Si bien en la mayoría de los casos es proteica, pero puede tener otro tipo de naturaleza, ¿sí? Otro tipo de composición química. Una vez que el fármaco ingresa, se absorbe, se distribuye, llega al espacio intersticial, ¿ya? Y ese momento es que se desencadena lo que llamamos la afinidad, ¿sí? Y volvemos. Si bien un fármaco puede escoger o está definido por un receptor específico, ¿sí? Este fármaco y este receptor puede activar otro tipo de mecanismos, pero el fármaco tiene como que su novia, ¿sí? Este fármaco es para este receptor y punto. No puede mirar a otra, ¿sí? Chicos, no pueden, ¿ya? Chicas tampoco pueden mirar a otros. Entonces, a eso se llama, doctores, afinidad, en el que el fármaco, ¿sí? Tiene un receptor específico y se une a este receptor, ¿sí? Y ahí entra la definición de especificidad. ¿Por qué razón? Un fármaco es específico a un receptor, ¿sí? Es decir, no vamos a activar receptores para simpático-miméticos con fármacos parasimpático-miméticos. No lo vamos a hacer porque son selectivos. Ahora, en este detalle de la afinidad, ¿sí? Y las moléculas receptoras y obviamente la formación del complejo fármaco-receptor, el fármaco se une con el receptor a través de cierto tipo de fuerzas que se consideran lábiles, ¿sí? Enlaces suaves, se diría. En esto, normalmente son enlaces que tienen la característica de poder ser reversibles, de poder romperse fácilmente. En esto tenemos las fuerzas de Van der Waals, tenemos los puentes de hidrógeno, tenemos las interacciones hidrófobas, aunque son raras, ¿ya? Y también tenemos las uniones covalentes, que igual son raras, ¿sí? Normalmente las fuerzas que más usan los fármacos son las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Los enlaces iónicos, los puentes de hidrógeno, ¿ya? Las interacciones hidrófobas son los que más usan. Los covalentes son raros porque por la capacidad de poder separarse. Los enlaces covalentes son fuertes, entonces no puede, llegan en un momento hasta ser irreversibles. Logramos enlaces covalentes para cierto tipo de fármacos, pero no para todos los fármacos, ¿sí? En eso hace un rato habíamos hablado de la especificidad. La especificidad es aquella propiedad que tienen los fármacos y los receptores en la cual pueden discriminar una molécula de otra, ¿sí? Si bien puede haber un fármaco, ¿ya? Para un receptor, normalmente este fármaco no va a afectar a muchos receptores en el momento que se enlaza. En el momento que se enlaza, activa su receptor, este receptor puede activar otro mecanismo, pero hay un fármaco para su receptor, punto. A eso llamamos especificidad. La afinidad, ¿sí? Va a ser ese amor que los une, esa fuerza que los une,
con esas fuerzas de Van der Waals, esos puentes de hidrógeno, esos iónicos, ¿ya? Se llama afinidad, ¿ya? Se debe a la formación de enlaces entre fármaco y receptor, ¿ya? Y habíamos dicho que el más frecuente es el iónico, si bien seguido de las fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, etc. Y el más raro es el enlace covalente. En cambio, la capacidad para producir la acción fisifarmacológica intracelular, ¿ya? Después de la fijación o unión del fármaco, se expresa como eficacia o actividad intrínseca. Revisen esta diapositiva va a entrar a su examen parcial, por si acaso, así que están avisados. En eso, si bien una vez que se une, fíjense, el fármaco al receptor, este cuadradito ingresa dentro de este otro rectángulo, ya formamos el complejo fármaco-receptor. Este receptor puede estar unido en membrana, en citoplasma o a nivel núcleo, ¿ya? Una vez que se desencadena, se produce el denominado efecto farmacológico, ¿ya? El efecto farmacológico es lo que habíamos dicho, lo que podemos ver, ¿sí? ¿Ya? La acción farmacológica es lo que no vemos, pero es lo que se produce a nivel intracelular. Y en esto vamos a ver algunas definiciones que es importante aclararlas cuando hablamos de una vez que se une el fármaco al receptor, se puede desencadenar dos tipos de mecanismos, o el agonismo o el antagonismo. Si el agonismo es en sentido positivo, el antagonismo va a ser en sentido negativo, ¿sí? El agonismo es toda respuesta normal, ¿ya? Toda acción normal o toda activación normal de un receptor. Entonces, en esto tenemos algunos tipos de agonismo, ¿sí? Tenemos el agonismo completo, el agonismo parcial, pero a la par también tenemos otros tipos de antagonismo. Tenemos el antagonismo competitivo, el no competitivo, tenemos el agonismo inverso, que suele ser el antagonismo como tal, ¿ya? El antagonista químico. Un principio importante que no pueden olvidar cuando hablamos de agonistas y antagonistas es la definición de antidotismo. Si tú tienes un agonista en sentido positivo, por ejemplo, ¿ya? Un fármaco que estimula el sistema nervioso simpático, ¿sí? Y tú intoxicas con esto al paciente, o le das un fármaco en exceso que estimule excesivamente el sistema nervioso simpático, vas a necesitar un antídoto que va a tener una acción antagónica, ¿sí? Ahí va la definición de antidotismo cuando hablamos de antagonismo. Y en eso veamos algunos detalles más. Cuando hablamos de agonista completo, es aquel que se une a un receptor específico e induce una respuesta máxima. El agonista parcial va a ser lo mismo, nada más que va a desencadenar una respuesta submáxima o menor a la anterior. Tenemos un agonista inverso, que va a ser aquel fármaco que va a desestabilizar el sistema llevándolo a un nivel de actividad por debajo del basal. Efectivamente, va a generar un efecto antagónico. Los tipos de antagonismo, si bien el antagonismo es una acción contraria al agonismo, tenemos dos tipos: el antagonista no competitivo y el antagonista competitivo. El no competitivo es aquel fármaco que evita que el agonista en cualquier concentración produzca un efecto. Y el antagonista competitivo o superable es aquel fármaco que evita que el agonista actúe sobre el receptor específico dependiendo de la concentración del agonista. Veamos un poco. El agonista va a ser aquel que se va a unir y va a desencadenar la acción específica, ¿sí? El momento que se une el fármaco con el receptor, se reconocen, se han visto, se han enamorado, ¿ya? Tú eres para mí, yo soy para ti, ¿ya? Se acoplan, ¿ya? Este lugar se llama sitio de fijación, en el lugar donde se unen, por si acaso, ¿ya? El momento que se han unido, han formado el complejo fármaco-receptor, generan ya una serie de acciones intracelulares, bioquímicas y moleculares, mueven iones, activan enzimas, activan la síntesis de proteínas, etc. A eso se llama respuesta farmacológica, ¿sí? Esto en teoría es agonismo, doctores. ¿Y a qué nos referimos con antagonista? Cuando
el fármaco quiere unirse con su receptor, pero tiene otro antagonista que no le deja, que le bloquea, ¿sí? Si bien pueden haber los reversibles que se unen y pueden separarse fácilmente o desunirse, ¿sí? Ya tenemos los irreversibles para ciertos grupos de fármacos, en ciertos tipos de intoxicaciones, en el que es difícil revertir aquel proceso, ¿sí? La única forma sería probablemente una diálisis. Sin embargo, ya esta sería la explicación más clásica de lo que es antagonista. Es aquel que bloquea que el agonista genere su acción. Punto. Sigamos. Pero veamos un poco en el tema del antagonista competitivo y el no competitivo. Si bien en el competitivo ya dos fármacos pueden competir, ¿sí?, por un sitio específico, por eso se llama antagonista competitivo. El momento que llegue este fármaco acá, lo va a anular a este otro, o viceversa, por eso es antagonista. En el antagonista no competitivo, los dos tienen un lugar, nada más que esto va a depender de la concentración y la cantidad de sitios ocupados, ¿sí? Mientras mayor dosis tenga el agonista, más en favor del agonista o más en favor del antagonista, dependiendo de la cantidad o de la dosis del fármaco, ¿sí? Ahí va el detalle del antagonista competitivo. Y en el caso del antagonista funcional, ¿ya? Esto es lo que es nuestro cuerpo permanentemente. Sistema simpático, sistema parasimpático, ¿sí? Entonces, permanentemente tenemos en nuestro cuerpo un sistema de regulación que unos estimulan y otros inhiben, ¿sí? Bueno, lo que hablamos o lo que vemos de la curva dosis-respuesta o dosis-efecto es lo que habíamos hablado hace un momento y lo que les había explicado en el tema de la dosis mínima efectiva, la dosis mínima tóxica, ¿sí? Ya, entre estos siempre va a haber ese detalle dependiente de la dosis y la cantidad de fármaco define la cantidad de receptores ocupados. Potencia va a ser aquella concentración o dosis de un fármaco que se requiere para producir 50% del efecto máximo de ese medicamento, ¿sí? Ya hemos visto esto. Y bueno, vayámonos un poco a lo que es, ya habíamos visto eso también, la clasificación de los receptores. En lo que respecta a la interacción de fármaco-receptor y las fuerzas que habíamos hablado, ya se aclaró de que este tipo de fuerzas, de los covalentes, las interacciones electrostáticas, las fuerzas de Van der Waals, las interacciones hidrófobas son aquellas fuerzas que unen el fármaco con el receptor, ¿sí? La más común es la iónica, la menos común es la covalente y las otras están en el medio, ¿sí? Y habíamos hablado de esto, habíamos hablado de la especificidad también hace un momento. Y ahora vamos a ver de la clasificación de los receptores, ¿sí? Si bien tenemos 4 tipos de grupos de receptores que me interesa que ustedes recuerden, ¿sí? Primero, aquellos receptores propiamente dichos, cuando son agonistas o agonistas inversos, ¿sí? Estos receptores normalmente se van a encargar de poder estimular o de poder unirse a un receptor específicamente, ¿ya? Estos se van a encargar también de poder activar canales iónicos, se van a poder encargar de poder activar cierto tipo de sistemas enzimáticos o inclusive activar lo que es la transcripción génica a nivel DNA, ¿sí? Tenemos un segundo grupo que son los denominados canales iónicos, ¿sí? Esos canales iónicos, dependiendo la despolarización o hiperpolarización, ya pueden aumentar o pueden disminuir su capacidad de poder transportar un ion específico, ¿sí? En un momento vamos a ir viendo algunos más en detalle, ¿sí? Después tenemos los sistemas enzimáticos o las enzimas, ¿sí? En el que el fármaco se va a encargar de poder activar un sistema enzimático como tal, ¿ya? O inhibir el sistema enzimático como tal, y generar la producción de cierto tipo de metabolitos para poder generar la acción farmacológica como tal. Y por otro lado tenemos lo que son las moléculas o lo que son los transportadores, ¿sí? Desde lo que es, cuando hablamos de las moléculas transportadoras, estos son sistemas
en los que puede haber el transporte a nivel de lo que es la unión del fármaco con el receptor a través de cierto tipo de, se diría sistemas de transporte, ¿sí? Y bueno, esos son los 4 tipos. Veamos un poco más en detalle, creo que no se ve bien la imagen, ¿ya? Y veamos ahora lo que son los canales iónicos. Los canales iónicos se los llama así porque estos son estructuras, se diría proteicas, ¿ya? Que normalmente están controlados por ligandos, ¿ya? Y se los considera, o se los llaman también receptores ionótropos, ¿sí? Veamos un poco la estructura de estos canales, no se ve bien, ¿ya? Normalmente este tipo de canales tienen hasta 3 dominios, ¿sí? Un dominio extracelular, un dominio de membrana y un dominio intracelular, ¿sí? Este grupo de fármacos, digo, este grupo de receptores, ¿sí? Pueden aumentar o pueden disminuir su capacidad de poder movilizar cierto tipo de iones o cationes, ¿sí? En esto la hiperpolarización o la despolarización siempre va a ser el mecanismo, ¿ya? Un detalle importante de este grupo de receptores es que estos actúan en milisegundos, actúan súper rápido, ¿ya? Y dentro de este ejemplo tenemos desde los receptores de acetilcolina, por ejemplo, ¿ya? Que van a activar cierto tipo de canales, por un lado. Por otro lado, también tenemos desde los receptores, los canales del GABA A, por ejemplo, que se van a encargar de transportar el cloro. Dentro de los canales iónicos tenemos los canales de sodio, tenemos los canales de calcio, tenemos los canales de potasio, tenemos los canales de cloro, ¿sí? ¿Ya? Otro grupo de receptores son los denominados receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Estos receptores acoplados a proteína G son los denominados receptores por segundos mensajeros, también denominados metabolótropos, ¿ya? Para varios autores, ¿sí? Lo interesante de este grupo, si bien los anteriores movían iones, porque son a través de dos tipos de proteínas que son como canales o como conductos, en cambio los receptores acoplados a proteína G usan a la proteína G como un, se diría, mensajero de la señal activadora, ¿sí? ¿Ya? En eso tenemos acá el fármaco se une al receptor y activa estos segundos o estos mensajeros que son a través de la proteína G para poder o estimular un sistema enzimático o estimular un canal iónico. Normalmente eso hacen los segundos o este grupo de receptores asociados a proteína G, ¿sí? Obviamente, una vez que activan el sistema enzimático, este puede ser a través de segundos mensajeros, ya sea cuando active la proteína G un canal iónico, va a generar un cambio de la excitabilidad del canal iónico. Los segundos mensajeros van a poder actuar a nivel de lo que es la liberación del calcio, la fosforilación de proteínas y activando otro tipo de sistemas enzimáticos al interior, ¿sí? En esto van a generar una serie de efectos celulares, ¿ya? Y esta señalización que genera la proteína G, ¿ya? Porque esta proteína G, al activar un sistema enzimático o al activar un canal iónico como segundo mensajero o como se diría, esta molécula que activa la proteína G y activa ya sea el sistema enzimático o los canales iónicos, es la forma en la que actúan este tipo de receptores acoplados a la proteína G. En un momento vamos a ver algunos detalles más, ¿sí? Estos actúan en segundos, si bien los canales iónicos actúan en milisegundos, son súper rápidos, los receptores acoplados a la proteína G actúan en segundos, son igual rápidos, ¿sí? Y un ejemplo clásico son los receptores muscarínicos de acetilcolina, ¿ya? M1, M2, M3, M4, M5, ¿ya? Son ejemplos clásicos de receptores acoplados a la proteína G. Los receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, son ejemplos de receptores acoplados a proteína G, ¿sí? En eso también tenemos los receptores ligados a sinasas, ¿sí? ¿Ya? O sistemas enzimáticos.
en los que se une el fármaco, ahí, acá está, se une el fármaco al receptor, este va a desencadenar una serie de niveles, se diría, enzimáticos, una serie de cascadas, desde la fosforilación de proteínas. Esta fosforilación de proteínas va a generar lo que es una transcripción génica a nivel DNA nuclear, ¿ya? Esto va a alterar o puede mejorar o puede disminuir la síntesis proteica y esto va a generar efectos celulares. Entonces, ese es los receptores asociados a ligandos o sinasas o a sistemas enzimáticos. ¿Ya? En esto tenemos dos tipos de procesos. Tenemos la inhibición enzimática y la activación enzimática, ¿sí? Y vamos a irnos a lo que se denomina los receptores nucleares, ¿sí? Los receptores nucleares son aquellos, ¿ya?, que se van a encargar de poder, primero, al ser nucleares no están en membrana, ¿sí? O están en citosol o están en núcleo, ¿sí? Por otro lado, estos se van a encargar de poder, si bien no están a nivel membrana, pero a nivel citosol o a nivel núcleo, ya lo que hacen es activar fundamentalmente la transcripción génica y alterar o mejorar o inhibir lo que es la síntesis proteica y generar efectos celulares. Todos tienen el mismo objetivo, fíjense. Son cuatro tipos de receptores que tienen lo mismo. Sin embargo, tanto los receptores asociados a sistemas enzimáticos ligados a sinasas no actúan como los receptores asociados a canales iónicos o a proteína G. Los receptores asociados ligados o a sinasas, perdón, actúan en horas, ¿sí? El ejemplo clásico, por ejemplo, es los receptores de citocinas, y los receptores nucleares actúan igual en horas, ¿sí? Los receptores nucleares, por ejemplo, son los ejemplos clásicos, los receptores hormonales, ¿sí? Entonces, sigamos, por favor. En esto voy a mostrarles, ya, por ejemplo, ya acá los canales iónicos que les decía que tienen tres dominios, un extracelular, una en membrana y un intracelular. Normalmente, después no se ve bien, y los receptores asociados a proteína G, ¿sí? Estos tienen 7 dominios. Pues es por eso que cuando van a ver algunos libros los llaman los 7 TM también, ¿no? ¿Ya? Porque son 7 dominios, ¿ya? Porque tienen 7 partes, 7 subpartes, ¿ya? Que cada parte tiene una función específica, ¿sí? Igual tienen una porción transmembrana, un dominio intracelular y un dominio extracelular, ¿sí? Por otro lado tenemos los receptores asociados a sistemas enzimáticos o a sinasas, ¿ya? Estos igual van a tener un dominio extracelular, un dominio transmembrana, ¿ya? Y un dominio intracelular, ¿sí? ¿Ya? Este es el dominio transmembrana, el dominio extracelular y el dominio intracelular. Y los asociados o los receptores nucleares no tienen un solo dominio, ¿sí? Porque no olvides que está en el citosol o en el núcleo, ¿sí? No va a estar en membrana. En cambio, estos tres están en membrana, ¿sí? Ya. Aquí tenemos un resumen de los 4 tipos de receptores que estamos hablando, ¿sí? Hablábamos de los canales iónicos asociados a ligandos. Por ejemplo, su localización va a ser en membrana. El efector va a ser un canal iónico, el acoplamiento va a ser totalmente directo, y los ejemplos son, este cuadro en el tema de los ejemplos va a ser una pregunta de examen también, ¿ya? Tenemos el tipo 2, receptores acoplados a proteína G, este va a estar su localización en membrana, su efector va a ser un canal o enzima, su acoplamiento va a ser la proteína G o la arrestina, ¿ya? Los ejemplos, por ejemplo, los receptores muscarínicos, las acetilcolina, los receptores adrenérgicos, como habíamos dicho, ¿ya? Y en el detalle de los receptores de tipo 3, los receptores asociados a sinasas o ligados a sinasas, se van a ubicar en membrana, ¿sí? Su efector es una proteína sinasa, el acoplamiento va a ser directo, y los receptores de insulina, por ejemplo, son los ejemplos clásicos. Los factores de crecimiento de citocinas son ejemplos clásicos. Y los receptores de tipo 4, los receptores nucleares, son aquellos que no están en membrana, como lo habíamos dicho hace un rato, son intracelulares,
El efector es la transcripción génica, el acoplamiento es a través del ADN y los ejemplos clásicos van a ser, por ejemplo, las hormonas esteroideas o los receptores esteroideos, como ser de progesterona, estrógenos, etc. Veamos un poco en relación a los canales iónicos. Bueno, aquí se ha borrado. Un ejemplo clásico de los canales iónicos es el receptor GABA-A, ¿sí? Este receptor GABA-A normalmente tiene 5 subunidades, ¿sí? Tiene 2 sitios de fijación para acetilcolina, ¿sí? Este receptor GABA-A se encarga fundamentalmente de transportar los iones cloro y los iones sodio. El momento de que es activado, ya es un ejemplo clásico de los canales iónicos, ¿sí? En relación a los receptores acoplados a proteína G, ¿sí? No olviden que los receptores acoplados a proteína G usan la activación de sistemas, se podría decir, de sistemas especiales para poder trabajar, ¿sí? En esto, uno de los sistemas que usa, no está, bueno, es que no sé qué ha pasado, ¿ya? Es la proteína G, o los receptores acoplados a proteína G, es el sistema de guanilato ciclasa, ¿sí? El sistema de guanilato ciclasa, después otro sistema es el de la adenil ciclasa, el de la fosfolipasa C, ¿ya? Son esos 3 sistemas que usan los receptores acoplados a proteína G. Lo interesante o lo particular de aquello, de este tipo de receptores, es que el momento que se activa o que se une el ligando al receptor, ¿sí? La proteína G, ¿ya? Lo que va a hacer, la proteína G, no olviden que tiene 3 porciones, una porción alfa, una porción beta y una porción gamma. Normalmente lo que pasa en esto es la porción alfa la que se activa, porque a esta porción alfa a la que se va a unir el GDP, ¿ya? Una vez que se une el GDP, se considera que esta porción alfa se ha activado, ¿ya? Que es que la proteína G, a través de su mensajero, está activado, ¿sí? Entonces, este GDP se tiene que transformar en GTP para poder desencadenar el efecto real, ¿ya? Y es de esta forma que trabaja lo que es los receptores asociados a proteína G. En esto, dentro de las familias de receptores acoplados a proteína G, por ejemplo, tenemos la familia de la rhodopsina, ¿sí? No se ve muy bien. La familia de los receptores de la secretina y glucagón, la familia del receptor metabótropo de glutamato y sensor de calcio, ¿sí? Son familias de receptores acoplados a proteína G. Si bien la proteína G es uno de los sistemas más usados dentro de la farmacología, y lo van a ver ustedes conforme vamos a ir avanzando en los rotes, a partir del segundo rote ustedes van a ver cómo usamos todo lo que les estoy hablando, ¿ya? Estoy tratando de darles un resumen de un tema muy, muy largo. Sin embargo, así trabaja o de esta forma actúa lo que es la proteína G. En esto, para finalizar, quiero poder hablarles de, cuando hablamos de lo que es los sistemas enzimáticos, ¿ya? Los sistemas enzimáticos o las enzimas activadas, tenemos 2 tipos de procesos. Uno que es la inhibición enzimática. La inhibición enzimática puede tener dos caras, uno lo que es una fase reversible y otra fase irreversible, ¿sí? ¿Ya? La inhibición enzimática es importante o tiene una importancia relativa clínica el momento en el que el receptor se fija en el sistema enzimático y la inhibición enzimática hace que el sustrato continúe activando el sistema, ¿sí? El momento que esta inhibición enzimática tiene su importancia radica en aquello, pero cuando hablamos de la activación enzimática, ¿ya? Básicamente la activación enzimática está dirigida a poder activar el sistema enzimático y poder desencadenar el efecto farmacológico como tal. Por otro lado, cuando hablamos de moléculas transportadoras, que ya no pudimos hablarle porque creo que se arruinó mi presentación, no veo ya nada, hablamos de un fármaco puede llegar a unirse a un sistema de transporte, ¿ya? Normalmente generando lo que llamamos transporte activo primario, ¿sí? El transporte activo primario es aquel transporte que va a usar energía,
que haber en contra del gradiente de concentración. Al decir usa energía, usa ATP, ¿sí? Y para poder generar el transporte, la unión de este fármaco con esta molécula transportadora, usa un sistema de ATPasas, ¿sí? Un sistema de ATPasas son sistemas enzimáticos, se podría decir, ya, que ayudan a poder realizar este transporte. Tenemos 4 tipos de ATPasas. Ya tenemos la P, la F, la P y la ABC, ¿sí? Quiero finalizar con aquello y bueno, pedirles por favor, yo les voy a entregar esta presentación de la cual todo va a salir miren, este es el sistema de nitrociclasa que usa el sistema, digo, el sistema de segundo mensaje de proteína G, ¿ya? El otro sistema que usa el sistema de proteína G es el sistema de fosfolipasa C y fosfatidilinositol. Y bueno, eso era lo que quería poder explicarles el día de hoy. Este es un resumen de lo que hacen el sistema de guanilato ciclasa, de nitrociclasa y fosfolipasa C en torno a cómo actúan, ¿sí? Y bueno, con esto yo finalizo la clase, simplemente recordándoles de que el tema de farmacodinámica es un tema súper tedioso, súper complejo, súper agotador. Sin embargo, la idea es que ustedes puedan entender un poco de cómo actúa el fármaco y cómo se supone que actúa. Aún estos procesos, doctores, están todavía en investigación, muchos procesos. Hay procesos que hace 6 años atrás funcionaban de una forma y ahora funcionan de otra forma, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, el sistema de las ATPasas ha cambiado ahora, ya no son solamente esas 4 ATPasas, ya tenemos por lo menos unas 22 ATPasas, ¿sí? Entonces, contarles de que este tema es súper complejo, sin embargo, espero que haya podido aclarar alguna situación que haya quedado suelta por ahí. En este momento me pongo a disposición si alguno de ustedes quiere poder aclarar algún tema en cuestión. Y bueno, y con esto finalizo la clase.